acerca de este tema que les hablé en la mañana, la limpieza de lo extranjero, pero realmente ni lo terminé, hermanos. Solamente quiero empezar a tomar los primeros versículos para poderles explicar a ustedes. Amén. ¿Ya oramos por la palabra? No, ¿verdad? Oremos, por favor. Padre, te pedimos por esta palabra que tú nos bendigas a través de la misma, que nos hables, que nos perfecciones, Señor, y que día con día, Señor, nos confrontes, Señor, a través de tu palabra, Señor. Padre, abre nuestros sentidos espirituales, naturales, Señor. Gracias por cada uno de mis hermanos que hoy se ha dado el tiempo, Señor, para poder estar en tu casa. Los bendecimos, Señor, y que tú sigas obrando a través de tu palabra, Señor, en nosotros, Señor. Gracias, atamos todo espíritu, lo echamos de este lugar, todo espíritu contrario a tu palabra. En el nombre de Jesús te lo estamos pidiendo. Amén. Ok, Nehemías. Nehemías, yo apenas les estuve hablando acerca de Nehemías y le puse a un tema, no sé si usted lo llegó a ver, perdón, se llama la conspiración familiar. Yo estaba hablando acerca de que Nehemías, el libro de Nehemías es un libro que habla de restauración. Amén. Y Nehemías, Dios puso en su corazón ir a restaurar tanto las puertas como los muros de Jerusalén. Yo en ese momento, cuando les estaba hablando al tema de la conspiración familiar, tomé aquel versículo que está cuando Jesús, hermano, era el momento de ascender al Padre. Y entonces Jesús les dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y después dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso quiere decir que nuestra Judea en primera instancia es nuestra familia. Entonces, para poder ser testigos o testificar, primeramente con los que están dentro de nuestra casa. Amén. Entonces, Nehemías iba a reconstruir los muros de Jerusalén. Amén. Y entonces, siempre, hermanos, hubo enemigos. Hubo unos enemigos que se llamó Sanbalat, que significa enemigo oculto. Y Sanbalat, juntamente con otro séquito de personas, ¿verdad? Entonces se unieron y, hermanos, se burlaban de ellos. De hecho, los querían matar. O sea, eso quiere decir que como Nehemías es un libro de restauración, hermanos, Nehemías es un libro de restauración, siempre va a haber enemigos de la restauración. Amén. Va a haber enemigos de la restauración. Y entonces, cuando usted lee el libro de Nehemías, son 13 capítulos. El 13 es número de rebelión, como le hemos enseñado. Pero en el capítulo 13, versículo 30, hermanos, dice Nehemías: ojo, los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en servicio. Eso quiere decir que, hermano, otra de las cosas para poder restaurar completamente, hermanos, aquel pueblo, tenían que limpiar al pueblo. Nehemías lo tenía que limpiar. ¿Y de qué lo tenía que limpiar? De todo extranjero. Amén. De todo extranjero. Cuando usted mira, después del libro de Nehemías, ¿qué libro sigue, hermano? Esther. Diga conmigo Esther. Cuando usted mira el libro de Esther, es un libro donde hay una boda, donde preparan a la novia, ¿cierto o no? A Esther. Vasti es desechada y entonces toma su lugar Esther. Pero Esther tuvo una preparación para poderse casar, entrar en una intimidad con el rey. Entonces, eso quiere decir que cuando la iglesia, porque Esther también representa a la iglesia un día se va a casar. Usted se va a casar con el amado. No muchos me dijeron amén. Le vuelvo a repetir, usted se va a casar con el amado. Entonces, para poder llegar al libro de Esther y casarse, tiene que pasar previo, hermanos, por el libro de Nehemías, por una restauración. Entonces, si hay una restauración que se está efectuando en nosotros, entonces tiene que haber una limpieza. También consiste la restauración en una limpieza. ¿Y de qué, hermanos, de qué nos tiene que limpiar el Señor para poder casar, hermano, para poder llegar al libro de Esther? Entonces nos tienen que limpiar de todo lo extranjero. Diga conmigo extranjero. De todo lo extranjero, entonces nos tienen que limpiar. Ahora, la palabra, hermanos, limpiar es la palabra tajer, que es brillante, ser puro, físicamente sano, claro, no adulterado, incontaminado, moralmente inocente. Entonces, cuando nosotros hablamos de moral o de la moral, tiene que ver con algo subjetivo.
Amén. Con algo interno. Y eso tiene que ver con nuestra forma de pensar también. Porque la moral tiene que ver con los valores también que nosotros vamos teniendo. ¿Cierto o no, hermanos? Y entonces eso es una enseñanza que nos empiezan a preparar aquí, primeramente mentalmente. La educación, hermano, para llevarlo nosotros a acciones, primeramente debe de haber una enseñanza. Amén. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Cuando hablamos de moral, tiene que ver con la mente, hermanos. Entonces, por eso el Señor nos habla y constantemente el apóstol Pablo nos está hablando acerca de que debemos de renovar nuestra mente, ¿cierto o no? No te conformes a este mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Ok, entonces, es la palabra tajer, moralmente inocente, santo, declarar, expiación, limpiar, limpio, purificación, puro. Bueno, tiene que ver entonces con una purificación, con para sacarnos la contaminación, para que nuestra moral, hermanos, permanezca intacta. Porque hoy en día una de las cosas que, hermanos, ya no hay en esta sociedad es precisamente valores morales. Pero bueno, ok, entonces la palabra extranjero es la palabra, significa foráneo, es la palabra nekar, significa foráneo, extranjero, pagano. Pero viene de otra palabra que es naker, y esta significa a mirar con toda atención. Entonces, cuando le estaba diciendo Nehemías, los tengo que limpiar de todo extranjero, eso quiere decir que tenemos que poner atención a lo extranjero, familiarizarse con discernir. Me llamó la atención esta palabra discernir, prestar atención, distinguir y considerar. Entonces, ¿qué debemos de considerar? Que nos tienen que limpiar. ¿De qué nos tienen que limpiar? De lo extranjero. ¿Y por qué nos tienen que limpiar de lo extranjero? En el mismo libro de Nehemías, capítulo 13, versículo 26, nos dice por qué Nehemías. Y dice: ¿no pecó por esto Salomón, rey de Israel? Bien que en muchas naciones no hubo rey como él. Mire, sabio, que era amado de su Dios, y Dios lo había puesto por rey sobre todo Israel. Aún a él le hicieron, ¿qué dice? Pecar. ¿Quiénes? Las mujeres extranjeras. Entonces, si nos están diciendo, Nehemías, que para poder restaurar y para poder pasar al libro de Esther, donde hay una boda, entonces tiene que haber una limpieza. Y eso nos habla la Biblia, hermanos. Y a su esposa se le ha concedido que se vista de lino limpio. Entonces tiene que haber una limpieza para que haya hermanos, una boda y el amado, hermano, pueda casarse con su amada. Entonces, ¿por qué tenemos que limpiarnos de lo extranjero? Porque mujeres extranjeras, hermanos, desviaron el corazón de Salomón, un hombre que pidió sabiduría, un hombre, hermanos, que cuando se le presentó el Señor no pidió riquezas, a esas se las añadieron. Lo que él pidió fue sabiduría. Y ese hombre sabio que escribió el libro de Proverbios y el libro de Eclesiastés, hermanos, y algunos de los salmos, aún dice que las mujeres extranjeras le hicieron pecar. Y esto lo podemos relacionar también con Sansón. Sansón buscó una mujer que no era de su propio pueblo, y entonces, hermano, ¿qué pasó? Le reveló su secreto, y entonces, hermano, lo tuvo durmiendo la mujer a sus piernas. Y cuando vinieron los filisteos, hermano, y entonces Sansón le reveló aquel secreto. Una vez quiso también otra vez huir y pensó que Dios todavía estaba con él, pero Dios se había apartado de él. Amén. ¿Cuál fue la consecuencia de Sansón? Sirvió de bufón, se burlaban los filisteos de él. ¿Y sabe qué? Tuvo al final, creo que tuvo una restauración, pero la consecuencia fue que también murió. Porque nosotros miramos en el libro de Hebreos, se hablan de los héroes de la fe, y ahí está Sansón. Entonces, por eso le digo que tuvo una restauración. Amén. Amén, hermanitos. Hasta me dan ganas de decirle quite su cubreboca, pero no, hermano, porque estoy predicando. Pero bueno, entonces, ¿por qué otra cosa? Mire otra cosa. ¿Por qué, hermanos? Números capítulo 11, versículo 4 dice: y la gente extranjera, ¿qué hizo la gente extranjera? Que se mezcló con ellos, tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos dirá a comer? Entonces, la gente extranjera que hermanos, se mezcló con el pueblo de Israel, tuvo un deseo. ¿Y sabe cuál fue el problema? Que ese deseo hermanos, influenció al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel comía maná. Y entonces
Estos hermanos, por la influencia de gente extranjera, como dice ahí, por la chusma, tiene mucha razón el Kiko. Por eso Kiko dice, ya no dice la Biblia, no. Por eso Kiko, no te juntes con la chusma. Porque cuando se está hablando de gente extranjera, se está hablando de la chusma. Ya le dije que pues le voy a comprar, hermano, o ¿sabe qué voy a hacer? Voy a conseguirlos yo y a todos a la entrada, cubrebocas sonriendo, así voy a hacer. Entonces, es una influencia donde te pueden cambiar la dieta. Puedes dejar lo que es de Dios, el maná que descendía del cielo, por querer comer carne. Entonces, esos son algunos peligros, y por eso es que Nehemías estaba diciendo: los tengo que limpiar de lo extranjero. Los tengo que limpiar de lo extranjero. Amén. Ok, entonces yo les ponía algunas cosas. ¿Qué es lo extranjero? Rápido me voy a ir, no sé si quieren que se los diga, hermano, pero esto rápido se lo explico. Dioses extranjeros. Amén. Esto nosotros vemos, hermanos, dice Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a los de su casa y a todos los que estaban con él: quitar los dioses extranjeros. Entonces hay dioses extranjeros, y esos dioses extranjeros te van a llevar a una idolatría. Cuando tú miras, búscalo, hermano. Me estoy yendo un poquito rápido porque quiero darles algunos puntos que a los hermanos de la mañana ya no les pude dar. Entonces, hermano, cuando tú investigas Deuteronomio capítulo 7 versículo 1, ahí fueron algunas indicaciones donde Dios le estaba diciendo al pueblo: cuando ustedes vayan y entren a Canaán, la tierra que yo les di por heredad, por favor, yo estoy parafraseando, hermano, por favor, no se vayan a mezclar, no vayan a agarrar de sus mujeres, ni ustedes dejen que ellos agarren de sus mujeres. Por favor, no se vayan a contaminar. Y habla de 7 naciones: los heveos, los heteos, los amorreos, hermano, y todos los feos, porque todos terminan en eos. Y entonces, cuando usted mira ahí, hermanos, hay 7 naciones de las cuales Dios le está diciendo: no te vayas a mezclar con ellos. Amén. Y entonces les dice por qué. Aquí ahorita le voy a decir, bueno, esto se lo voy a pasar nada más. Déjenme, me estoy brincando estos, hermanos. Ese está interesante, pero me lo voy a brincar. Ahí está. ¿Sabe por qué? Deuteronomio 7:4 le dice: porque seducirán a tus hijos para que me abandonen y adoren ¿a quiénes? A dioses ¿qué? Extranjeros. Con lo que la ira de Jehová se encendería contra ustedes. ¿Y qué más iba a suceder? Los iba a eliminar. Entonces, hermano, si entonces Nehemías está diciendo: vamos a quitar todo lo extranjero, entonces dentro de lo extranjero están, hermanos, los dioses extranjeros. Y el Señor les dio hermanos, encomienda al pueblo de Israel: por favor, no se mezclen con las naciones extranjeras, porque si ustedes se mezclan, entonces ellos van a seducir a sus hijos, y entonces me van a abandonar y van a adorar a dioses extranjeros. Entonces tiene que ver dioses extranjeros con la idolatría. ¿Sí, amén? ¿Sí, amén, hermanos? Ok. Porque los pueblos extranjeros tenían ídolos, y por eso el Señor les dijo: si ustedes se mezclan, se van a ir tras de sus pos de dioses extranjeros. Mire, hermano, Israel, aunque tenía Dios, es un Dios celoso, y les dijo: yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Pero ¿sabe cuál era el problema de Israel? Que siempre se iba en pos de dioses ajenos. Amén. Y entonces aquí yo le puse, ya nada más con esto explico rápido así. Ahí está, yo le puse, usted puede googlearlo, hermanos, y entonces puede poner idolatría del siglo XXI. Y mire, me pareció esta imagen interesante. No se mira bien ahí, pero donde está, de esas rayitas, es un corazón. No se distingue, hermano, bien. Bueno, pero es un corazón. Y entonces deja ver que del corazón, dice la Biblia, que salen malos pensamientos, adulterios, iras, hermanos, contiendas. Y entonces, pero aquí la idolatría del siglo XXI, hermano, miramos unas copas. ¿A qué estará haciendo referencia? A lo mejor a vicios, vino, alcohol,
está ahí un signo de pesos. Entonces para algunos la idolatría, o algunos se pueden ir tras de dioses extranjeros. Ahora le tengo que explicar algo. Mire, le tengo que explicar algo. Hermano, le voy a preguntar algo. A ver, ¿usted ya ha visto algún extraterrestre, sí o no? A ver, levánteme su mano. ¿Alguien ha visto un extraterrestre? Levánteme su mano. Mejor le hago la otra pregunta. ¿Quién no ha visto un extraterrestre? Levante su mano, por favor. Uy, hermano, yo he visto un montón y ahorita los estoy viendo. Bueno, no son extraterrestres ustedes, hermano. Le pregunto, pues. Ahora le voy a otra vez a preguntar: ¿cuántos han visto extraterrestres? Usted, porque le dieron una idea de que, como la película de E.T., bueno, algunos ni la vieron esa, hermanos. Estamos hablando de algunos años, 5 años atrás, creo. No. ¿Cuántos vieron? Usted y yo somos extraterrestres. La Biblia dice que nosotros no somos de esta tierra, solamente vamos de paso. Nuestra ciudadanía no está aquí en la tierra, nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Entonces, ¿quiere ver un extraterrestre? Voltea al que está a su lado y dígale: qué guapo estás, hermano. No, porque usted se imagina a los extraterrestres todos feos, con unos ojotes, hermano, así grandotes, unas cabezotas y un cuerpecito. Y si no se da cuenta que aquí estamos nosotros, hermano. Entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo, hermano? Nosotros no somos de este mundo. Así que lo de este mundo para nosotros debería de ser algo extranjero. ¿O no, hermanos? Porque usted me podría decir: sí, pastor, pero no, entonces nosotros somos extranjeros aquí. Bueno, porque nosotros somos del cielo, pero nos vamos de paso. Entonces, si vamos de paso, todo esto que está aquí en la tierra para nosotros debería de ser algo extranjero, algo extraño. ¿Sí o no? Porque entonces esto no es de nosotros. El dinero, ¿será malo tener dinero? No. Pero el amor al dinero se te puede convertir en un ídolo, y entonces te estás yendo en pos de un Dios extranjero aquí en la tierra. Las casas son bienes, pueden representar. Ahí está una cinta de hermanos de película haciendo alusión al cine. Algunos quieren fama. La fama puede ser, hermanos, que algunos se pierdan. El celular, mire, hermano. Yo le preguntaba a los hermanos de la mañana: a ver, hermanos, ¿alguno de ustedes cuántos somos padres? Madres. Levante su mano. ¿Alguna vez olvidado a alguno de sus hijos en la escuela? Yo creo que yo sí, hermano. No, tampoco. Pero algunos yo conozco que han olvidado a sus hijos en la escuela. Mi hijo. Olvidarán a su hijo, pero el celular, de que lo olviden, hermanos, se regresan para ver. Y más, hermanos, ya andan mal para ver que no le revisen los mensajes. Pero bueno, es otra cosa. Ok. Mire, ahí está como un Partenón, hermanos, haciendo alusión. Yo lo pude ver eso como las filosofías de este mundo pueden ser un Dios extranjero. La computadora. Y entonces, pastor, ya no vamos a usar todo eso. No le estoy diciendo eso, hermano. No le estoy diciendo: entonces tiren los celulares, tiren las computadoras. Lo que estoy diciendo es que no nos vayamos en pos de eso. Amén. Ok, la familia. Allí está un gorrito con hermano, donde los que utilizan para graduarse. Algunos van en pos de sus metas personales. No estoy diciendo que no tengamos metas tampoco, hermano. Lo que te estoy diciendo es: pon tus planes en el Señor y el Señor va a cumplir cada uno de tus sueños. ¿Cuántos le damos un fuerte aplauso a nuestro Dios? Amén. Ok, me voy a ir. Altares extranjeros. Esto yo les hablaba a los hermanos también en la mañana, y me estoy brincando varios textos.
Altares extranjeros. Mire, aquí está. Segunda de Crónicas 14:3 dice: porque quitó los altares extranjeros y los lugares santos destruyó, los pilares sagrados derribó, las aceras. Rápidamente le explico acerca de los altares. Un altar es un lugar de sacrificio. Amén. Y entonces un lugar de sacrificio debe de haber muerte. ¿Ok, hermanos? Entonces, el altar era un recordatorio. Dios, vemos dentro de la Biblia algunos personajes como Noé, como Abraham, hermanos, como Jacob, que levantaron altares. Y eso era un recordatorio de las promesas que Dios había hecho con ellos. Amén. Entonces, un altar es como hermanos, cuando Noé, después de que vino el diluvio, lo primero que hizo fue, hermanos, llevar, hermanos, unos animalitos, sacrificarlos. Y entonces eso era un altar. Porque un altar debía haber sacrificio. Y si había sacrificio, había muerte y había un derramamiento de sangre. Amén. ¿Sí, amén, hermanitos? Entonces un altar es un lugar de sacrificio. ¿Cuál era el propósito del altar? Recordar los pactos de Dios con los, por ejemplo, en el caso de Noé, Dios hizo un pacto con, ¿cierto o no? Dios hizo un pacto con Abraham. Entonces ellos levantaban altares. Entonces, ¿cuál era el propósito de los altares? Recordar los pactos. Amén. ¿Por qué tenía que levantar el pueblo de Israel, hermano, altares? Porque tenía que recordar el pacto que Dios había hecho con ellos. Ok, entonces después encontramos al apóstol Pablo que nos dice en Romanos 12:1: os sí, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio. Es decir, que nosotros vamos a presentar nuestros cuerpos. Esa palabra cuerpos es la palabra soma, y nos está haciendo referencia a ese altar, hermano. Para nosotros debería de ser un recordatorio del pacto que Jesucristo hizo con nosotros en la cruz del Calvario. ¿Cuántos decimos amén? Ahora, hay altares. ¿Por qué dice altares extranjeros? Porque hay altares extranjeros. En el caso solamente le doy hermano. Estoy brincando todo esto. Mire, ahí está también en Deuteronomio 7. Nada más que ya se atoró esto, hermanos. Deuteronomio 7:5 dice: mas así haréis con ellos, derribaréis sus altares. Ok, tenían que derribar los altares. Solamente le dejo esto. Amén. Déjeme, esto ya se lo dije, esto ya se lo dije, esto ya se lo dije. Algunos altares idolátricos. Jueces 6:25 dice: sucedió que aquella misma noche el Señor le dijo: toma el novillo de tu padre y el otro novillo de 7 años, derriba el altar de Baal. Entonces, ¿cuál era el altar? De Baal. Cuando usted investiga un poquito acerca de Baal, era un dios cananeo. Se puede decir que era el dios principal de los cananeos. Y entonces cuando miramos, hermanos, este dios Baal dice que, hermanos, lo consideraban, hermanos, los cananeos como un dios de la lluvia, pero también lo consideraban como un dios de la fertilidad. Y Acera dicen que era su madre, la madre de Baal. Ahora entonces, Baal era el altar a Baal. Y entonces, hermano, tenían que derribar los altares de dioses extranjeros, porque esos dioses representaban idolatría, pero también, hermano, ellos levantaban altares. Y entonces, hermano, el altar de Baal dice que cuando ellos hacían ritos a Baal, una de las cosas más características de Baal es que había un desenfreno sexual. Entonces, ¿por qué hoy entonces nos están diciendo: tenemos que derribar los altares, tenemos que quitar lo extranjero? Dentro de lo extranjero están los altares. ¿Por qué? Porque entonces hay gente que se olvida del pacto que ellos hicieron con Dios, y entonces se van en pos de dioses ajenos y levantan altares. Y hoy en día, hermanos, una de las cosas que más problemas está dando, hermano, en toda la sociedad a nivel mundial, hay gente que tiene problemas en su área sexual. Y cuando me estoy refiriendo en su área sexual, aún no solamente de tener relaciones sexuales ilícitas, porque eso, hermano, aún hasta algunos ya lo consideran cosa del pasado. Virginidad, eso es cosa de no sé cuántos años atrás, hermanos. Ahora algunos están teniendo problemas en su identidad sexual. Es que he platicado con varios hermanos que me han dejado, hermanos,
un bagaje también, donde yo lo puedo predicar. Estaba platicando con un muchacho que él es abogado, terminó su carrera, y entonces empezamos a platicar con él y le dije: ¿qué pasó? ¿Cómo has estado? Bueno, me empezó a platicar y le dije: ¿estás trabajando? Sí, estoy trabajando con un abogado. Y el problema es que entre las pláticas que le da su jefe, le dice: ¿sabes qué? Yo me he dado cuenta que muchos heterosexuales son bisexuales o algunos son homosexuales. Y él, su jefe, le incita a decir: tú tienes que probar para saber qué eres. La grande. ¿Sabe qué, hermano? Hoy en día eso es un problema. Y algunos están levantando altares a eso. ¿Por qué cree que hoy en día están exigiendo derechos? Yo cuando les hablaba acerca del libro de Nehemías, hermano, yo les hablaba, hermanos, de que dice que ellos no podían edificar por los escombros que había. Y yo le decía que esa palabra escombro tiene que ver con el barro. Y el barro, cuando usted lo investiga en la Biblia, tiene que ver con nuestra humanidad. Entonces, hoy en día hay una serie, hermanos, no de la carrera de humanidades, sino hay un humanismo en la sociedad hoy en día. Cuando usted investiga un poquito acerca del humanismo, hermanos, es una filosofía que surgió en la época renacentista. Creo que en el siglo XIV, no recuerdo, hermano, pero es una filosofía de la época renacentista. Y entonces ellos decían, cuando usted estudia un poquito acerca del humanismo, uno de los conceptos o una de las definiciones de humanismo es el bienestar humano. Y eso los humanistas, hermano, ensalzan al ser humano, de manera que algunos humanistas creen que el humano es el centro del universo. Amén. Y entonces por eso vemos que hoy en día están creando tantos derechos de los niños, derechos de las mujeres. No estoy diciendo que eso sea malo, no, hermano, ni estoy en contra de eso. El punto es que hermano, algunos están yéndose al otro extremo y están creando derechos, no tanto realmente por el bienestar de los seres humanos, sino porque hay detrás de todo eso, hermanos, mentes terribles que están tratando, hermanos, de desviar. ¿Por qué cree que hermanos, se están hablando de los derechos de los niños? Porque hoy en día algún niño puede ir en la Ciudad de México, puede decir: ¿sabes qué, mamá? No me siento, soy hombre, pero me siento mujer. Y ¿sabes qué? Con tu permiso, sin tu permiso, permíteme, voy a ir al registro civil y voy a decirles que me cambien mi acta de nacimiento por otro género. Entonces les están dando a ellos supuestamente los derechos de los niños, pero están corrompiendo sus mentes de ellos. ¿Usted cree que un niño puede tener, hermanos, ya el discernimiento de lo bueno y de lo malo? Perdóneme, pero hay grupos que están tratando de legalizar la pedofilia. Yo estoy hablando de eso y voy a seguir hablando, hermanos, porque hay grupos, movimientos que se le llama MAP, con sus siglas en inglés, no me recuerdo qué significa, pero son personas que son atraídas hacia menores. Y entonces, hermano, están tratando de corromper la vida de nuestros hijos. Hay otro altar que es a Moloch. Y a Moloch dice que le llevaban, hermanos, le llevaban sus hijos. Era un dios. Cuando usted mira a Moloch, es hermano, en las imágenes. Entonces eso quiere decir que llevaban a los niños y los entregaban a Moloch y eran pasados por el fuego. ¿Sabe que hay mucha gente que está entregando a sus hijos hoy a Moloch? Entonces, ¿por qué están haciendo eso? Porque, ¿qué le dije acerca del propósito de los altares? Que era para recordarnos los pactos, ¿cierto o no? Entonces lo que ellos están haciendo es haciendo pactos con dioses extranjeros y le están recordando el pacto. Tengamos cuidado, hermanos, de no entregar a los nuestros a ese tipo de cosas. Por eso nos quieren limpiar ¿de qué? De lo extranjero. Amén. Con esto, mire, ahí está otro, el dios Moloch, el dios Quemos. Hermano, mire este otro, edificó un becerro, el altar al becerro. Este trae también un desenfreno terrible.
Nada más se lo estoy pasando así porque ya voy 33 minutos. El altar de Efraín es, hermanos, es un altar de pecado. Ahí yo se los voy dejando nada más. Eso ya no se los dije a los de la mañana. Los altares de Balac, hermanos, Balaam dijo a Balac: edifícame aquí 7 altares. ¿Y sabe qué es lo que hermano? Y Balaam dijo a Balac. Balac contrató a Balaam, un profeta de Dios, hermanos, y le dijo: ¿sabes qué? Quiero que me maldigas al pueblo de Israel. Entonces hay altares que lo único que hacen es maldecir a lo que Dios ha bendecido. Por eso necesitamos nosotros estar orando por nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Mira, hermano, ya le dije, no creo que vamos a tardar mucho en esta tierra. Algunos podrán decir: ese pastor Pablo está loco, ya siempre. No me importa, pero yo creo a lo que dice la Biblia. No vamos a tardar mucho tiempo en esta tierra. ¿Oyó, hermanos? Así como todo lo que está viniendo. Ni siquiera hemos salido de una pandemia y ya están anunciando otras pandemias. Que Dios nos guarde. ¿Cierto o no, hermanos? Que Dios nos guarde. La peor pandemia que se va a venir ahorita no es tanto la peste bubónica, algunos rebrotes de sarampión, hermanos. La peor pandemia que se va a venir es la de hambre. Que Dios nos guarde. Pero ¿sabe qué? Por eso yo le digo, nos están limpiando ahorita para pasar al siguiente libro. El siguiente libro es el libro de Esther. Y en Esther hay una boda. En Esther hay una boda. ¿Y sabe qué, hermanos? Que si usted lo cree o no lo cree, bueno, pero yo sí creo que el Señor está así, así, así. Apenas me estaban contando una hermana que ya estaba espantada: pastor, yo tuve un sueño donde. Y yo, hermano, no es una hermana que se le dé mucho los sueños, pero me estaba contando: pastor, apenas soñé. Bueno, perdón, mejor dicho, su hijo ha de tener como la edad de mi hijo. Sí, soñó que era el arrebatamiento, hermanos. ¿Y sabe qué? Lo peor, que su hijo vio en el sueño que algunos de los hermanos se quedaban. Ya le iba a preguntar que quiénes eran para decirles, pero no me dijo. Hermanitos, no somos de esta tierra. Un día van a venir por nosotros. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Ok, ya mire, ya voy a terminar. El altar de Acab, hermanos, me estoy yendo por otros lados. Altares falsos. Ya, hermano, mire, el altar de Acab, las cosas ocultas. Y hermano, aquí tenemos que hablar un montón de cosas. Las cosas ocultas. Pero si no, se los dejo para dentro de 8 días, hermano, los que van a venir. Está el altar de Ezequías, que levantó altares a los de Baal. Pero hay otro. Me quiero ir aquí. Jueces capítulo 19 versículo 12. Mire, dice: y su señor le respondió: no iremos a ninguna, ¿qué dice? Ninguna, ¿qué, hermanos? Ciudad extranjera que no sea de los hijos de Israel, sino que pasaremos hasta Gaba. Y dijo a su criado. Entonces, aparte, hermanos, ¿qué estamos viendo? Dioses extranjeros, ¿qué más? Altares extranjeros, pero también están los hermanos, ciudades extranjeras. Ciudades extranjeras. Miremos entonces cuáles son las ciudades extranjeras. Mire lo que dice ahí en el mismo libro de Jueces 19:11. Y estando ya junto a Jebús, el día había declinado mucho, y dijo el criado a su señor: ven ahora y vámonos a esta ciudad de los jebuseos para que pasemos en ella la noche. Diga conmigo: Jebús. Entonces, una de las ciudades es Jebús. Mire, y aquí podemos encontrar un montón de ciudades extranjeras. Viene la palabra Jebús, que significa pesebre. Y recuerde que el pesebre es donde vino a nacer. En un pesebre vino a nacer el Señor Jesucristo.
Pero mire, pesebre, pero mire otra cosa que significa trillar, pisar bajo el pie. Bus significa pisotear, abominable, despreciar, envolver, hollar, pisotear, sucio. Eso quiere decir que la ciudad de Jebús, hermanos, es una ciudad que lo que significa es hollar, pisar. Pero también me llama la atención que significa pesebre. ¿Sabe qué hacen algunos hermanos? Pisotean el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Ahora miremos algunas cosas de Jebús. Mira lo que dice Mateo capítulo 5 versículo 13. En esta versión: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿cómo se vuelve la sal? Insípida. ¿Con qué se hará salada otra vez? Ya para nada sirve, sino para ser echada afuera. ¿Y qué dice? Pisoteada por los hombres. Entonces, esta ciudad de Jebús lo que hace es pisotear. Y entonces cuando miramos algunas cosas de pisotear, el Señor nos está diciendo: ustedes son la sal de la tierra. Ustedes son la sal de la tierra. El problema es, ¿qué hace cuando, hermano? No sé, yo sé que algunos dicen que la sal, mucha sal es mala, ¿verdad? Porque produce algunas situaciones en nuestro cuerpo. Pero ¿qué pasa cuando una comida no tiene sal? ¿Alguien aquí come la comida sin sal? Aunque sea una pizca. Bueno, algunos ya buscan sal de, ¿cómo se llama esa gruesota, hermanos? ¿Perdón? De mar. La sal de mar, dicen que es mejor porque no está refinada. ¿Sí o no? Bueno, algunos cocinan con esa sal, pero de todos modos le tienen que echar sal. ¿Por qué le echa sal a la comida? Imagínense unos tacos al pastor sin sal, o una salsa sin sal. No sabe, hermano. Si aún a los que nos quitan el chile ya no comemos salsa, hermanos, si no le echamos salsa a los tacos no saben buenos. Y ya le iba a decir, y tiene que ir acompañado con una fría, una coca, hermano, no vaya a pensar otra cosa. Y entonces, pero si la sal se ha vuelto insípida, ¿con qué se hará salada otra vez? ¿Cómo le va a dar sabor al mundo la sal si ha perdido su sabor? ¿Cómo la hará, hermanos? ¿Cómo le vamos a dar sabor a este mundo? ¿Cómo, hermanos, le vamos a decir al mundo que Jesucristo es real si nos miran todos decaídos, tristes? Estamos perdiendo el sabor. A pesar de todas las desgracias, no debemos de perder nuestro sabor. Échese una lambita. ¿Sabe? Porque si la sal se vuelve insípida, ya para nada sirve, sino para qué dice: para ser echada afuera y pisoteada por quienes, por los hombres. Hombres que pueden decir: hermanos, ahí está. Tú que eres cristiano, ¿dónde está tu Dios? Tú que eres cristiano, porque algunos dicen, no, que son cristianos y se murió de la enfermedad. Amén. También Eliseo era un profeta de Dios, hizo grandes milagros, hizo el doble de milagros de Elías, hermano. Recibió el manto, hermano, y ahí también la doble unción. Hizo lo doble de milagros que Elías. Y entonces dice la Biblia que Eliseo murió de la enfermedad de que tenía. Y algunos pueden, ahí está, no, que Dios es Dios. ¿Y por qué Dios permitió? Y perdóneme, hermano, pero hay mucha gente que utiliza eso. Y no, que Dios es bueno. ¿Y por qué hay tantas muertes? No, que Dios es bueno. ¿Y por qué permite que los niños se mueran? Se mueren porque, hermanos, hay tanta maldad sobre esta tierra. Pero ¿sabe qué? Usted y yo deberíamos de ser la sal. Por eso es que necesitamos quitar las ciudades extranjeras. Y una de las ciudades extranjeras es Jebús. ¿Que sabe qué es lo que hace Jebús? Es pisotear, hollar. ¿Y sabe qué? ¿A quiénes pisan los hombres? Aquella sal que ha perdido su sabor.
aquello que le da sabor a este mundo. Perdóneme, hermanos, si los gobiernos del mundo deberían estar agradecidos con la iglesia, porque aún estando la iglesia aquí presente, la gracia no se ha quitado de este lugar. Cuando la iglesia, hermanos, tenga que ser arrebatada, entonces vendrá otro tiempo. Podrá venir otra dispensación a esta tierra. Pero mientras tanto la iglesia esté aquí, hay una gracia derramada sobre esta tierra. ¿Cuántos decimos amén, hermano? Usted, si hay gente que, por favor, hermano, a pesar de estas situaciones, no pierda su sabor. Amén. No pierdas su sabor. Dígale al que está a su lado, no pierdas tu sabor. Ahora sí que, como decía aquella hermana, azúcar. Bueno, le dejo otro. 44 minutos. ¿Cuánto le dije que iba a predicar? 45. Bueno, Lucas 8:5. El sembrador salió a sembrar su semilla, y al sembrarla una parte cayó junto al camino. ¿Y qué dice? Fue pisoteada y las aves del cielo se la comieron. Las aves del cielo, hermanos, pueden representar demonios. Amén. Entonces, recuérdese que aquí en la parábola del sembrador, 4 tipos de tierra. Una cayó entre matorrales, otra cayó entre espinos, hermano. Pero hay otra de la semilla que cayó junto al camino. Esa semilla que cayó junto al camino, hermanos, lo único que sirve es para ser pisoteada y se la comen las aves. Entonces, aquí no es andar junto al camino. Junto al camino es ir ahí, hermano, ahí, y andar. O te metes dentro del camino o te sales. Porque los que quieren andar junto al camino son, lo que dice la Biblia, aquellos hermanos cuando habla en una de las hermanos del mensaje a las iglesias: por cuanto no eres frío ni caliente, yo también te vomitaré de mi boca. Entonces son los que andan junto al camino. Así, mire, hermano, andan en la orillita, Cuando se caen, ¿sabe para qué sirven? Para ser pisoteada. Y fue pisoteada, y las aves del cielo, ¿qué dice? Se la comieron. Entonces, cuando te caes, te sales del camino, vienen las aves del cielo, vienen, hermano, esos espíritus inmundos. Porque recuerde que la Biblia dice que cuando un espíritu sale de una persona, esto lo está hablando, hermanos, en Jesucristo. Cuando un espíritu sale de una persona, dice que se va por unos lugares desiertos, hermanos. Y cuando dice: voy a volver a mi casa y voy a ver cómo estaba, y cuando la encuentra barrida, trapeada, adornada, hermanos, entonces dice que viene con otros 7 espíritus peores, y entonces ingresa en aquel lugar que es su tierra, que él la considera su tierra. Y entonces el postrer de estado de esa persona viene a ser peor que el primero. Pero es la semilla. Aquellos que no dejan que la semilla tenga que germinar en su corazón. Cuando la semilla viene, ¡pah!, y cae en buena tierra, entonces empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer, y entonces vas un día a dar fruto. ¿Cuántos dicen amén, hermano? ¿Qué tienes que quitar entonces? Aguas con las ciudades extranjeras, porque Jebús es una ciudad extranjera. Me pasé con 2 minutos, pero tengo una de textos aquí que darles. A menos, yo a los de la mañana los despaché temprano porque los estaba esperando a ustedes. Pero ahorita yo no tengo, bueno, mi esposa está aquí, mis hijos los dejamos encargados, no hay problema, pueden esperar otro ratito. O a lo mejor usted ya quiere comer, ¿verdad? Sí, amén, dice. Bueno, termino en los 50. Ya nada más, mire, hermano. Ay, mire este versículo. Mire, a todo el que oye la palabra del reino, este es como un texto paralelo al que le dije anteriormente. A todo el que oye la palabra del reino y no la entiende, el maligno viene y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Ese es aquel en quien se sembró la semilla junto al camino. Entonces aquí está mejor explicado. Aquel que, hermanos, que anda junto al camino, viene la semilla, no la entiende.
Pero aquellos que entendemos la palabra, entonces, hermano, vamos a sacar lo extranjero de nosotros. ¿Cuántos decimos amén? O eres frío o eres caliente, o eres o no eres. Como me decía alguien, ¿eres o te haces? Mire este, 1 Samuel 2:29 dice: ¿por qué pisoteáis mi sacrificio y mi ofrenda? Ay, hermano. Entonces, ¿de quién están hablando aquí? De los hijos de Elí, que eran sacerdotes. Pero mire lo que hacían: pisoteaban el sacrificio y la ofrenda. Bueno, ya, hermano, Job 39:15, este sí está bueno. Todos los demás igual, hermano. Se olvida de que algún pie los pueda aplastar o una bestia salvaje los pueda pisotear. ¿Sabe de quién están hablando aquí? Del avestruz. Y entonces se olvida de sus huevos, hermano. Y mire lo que dice: se olvida de que algún pie los puede aplastar o una bestia salvaje, también haciendo referencia a espíritus inmundos, o una bestia salvaje los puede pisotear. Por eso, hermanos, tengamos que guardar a nuestros hijos. ¿Cuántos decimos amén? Ya con eso terminé. Amén. De hecho, cada uno de esos hermanos, cuando nosotros miramos todo lo extranjero, cada uno de esos tendría que ser un tema para un domingo. Porque nada más hablar de las ciudades, hay un montón de ciudades que necesitamos hablar. Mire esta Siquem, y dice: y Jacob llegó sin novedad a la ciudad de Siquem, que estaba en la tierra de Canaán. Recuerde que estaba ahí en Canaán también. Y dice que está en la tierra de Canaán cuando vino de Padán Aram y acampó frente a la ciudad. Pero ¿sabe qué pasó, hermanos? Ahí en Génesis 34:10 dice: y habitad con nosotros, porque la tierra estará delante de vosotros, morad y negociad en ella y tomad en ella posesión. Bueno, aquí ya nada más le explico y ya nos vamos. Génesis 34:1, Félix Torres Amat dice: salió un día Dina, si hermanos de la alabanza pueden pasar, se lo voy a agradecer. Salió un día Dina, hija de Lía, a ver las mujeres de aquel país, a la cual como viese Siquem, o sea, Siquem vio a Dina, hijo de Gemor, Heveo, principal de aquellas tierras. Entonces estamos hablando de Siquem. Se enamoró de ella y la robó y desfloró violentamente. ¿Qué dice? Mire cómo dice esta versión. O sea que la violó. Porque Dina se fue a ver cuál era la costumbre de las mujeres en aquella ciudad de Siquem. Porque quien la tomó fue Siquem, haciendo alusión a la ciudad donde él estaba. Siquem. Y esta ciudad de Siquem, hermano, ¿qué hizo? La tomó violentamente, dice una versión, y la violó. Pero me llama la atención esta, dice: desfloró violentamente a la virgen. Entonces la ciudad de Siquem, ciudad extranjera, hermano, pueden haber abusos. Ponte de pie un momento. Ay, me quedé con algunas cosas que decirte, hermano, pero ya ahora sí me pasé con 5 minutos nada más. ¿Por qué no? Hoy le decimos al Señor: Señor, desarraiga lo extranjero. Señor, desarraiga lo extranjero. Mientras los hermanos cantan una alabanza, solamente déjame orar por ti, hermano. Señor, adorarte le da vida a mi ser, y mi alma se deleita en adorar.
porque mejor es estar un día en tus atrios. Padre, te pido por cada persona que hoy está aquí. Yo sé que tenemos que tomar las medidas necesarias, Señor, pero Padre, que tú ministres cada uno de nuestros corazones. Me da vida mi ser. Señor, bendigo a cada persona que hoy hizo el esfuerzo de venir a este lugar. Guárdalos. Guarda sus vidas, sus corazones. Porque mejor es estar un día en tus atrios que 1000 días habitar fuera de ti. No existe otro anhelo más precioso. Levanta tu voz y lee. Que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. Adorar. ¿Por qué no levantas tu voz al Señor y le dices: Señor, hoy estoy aquí delante de ti? Padre, por favor, desarraiga todo aquello, Señor, que no proceda de ti. Todo lo extranjero, Señor. Toda la basura. Que 1000 días habitar. Levanta tu voz y dile: existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo, permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. Una última vez, digámosle: no existe. No existe otro anhelo más precioso que habitar en tu lugar santísimo. Permanecer toda mi vida en tus brazos y escuchar latir tu corazón. Hermano, que Dios siga guardando su vida. Que la bendición de Dios esté con usted. Que en medio de estas circunstancias tan adversas que está enfrentando el mundo entero, Dios guarde su vida. Y no solamente su vida, sino la vida de su familia, la vida de sus hijos, de los hijos de sus hijos. Que Dios tenga cuidado de usted, de los suyos, y nunca pierda su sabor. A pesar de todo lo que está sucediendo, Dios tiene cuidado de nosotros, hermanos. Que Dios lo guarde. Cuídese también usted. Haga lo necesario, lo correspondiente a usted. No seamos imprudentes. No tengamos que en algún momento tratar de querer, hermanos, demostrar algo que Dios quizá no se agrade de eso. Lo que sí tenemos que hacer es ser gente que tenga que estar guardando continuamente, hermanos, su corazón, su vida. Que Dios nos tenga que estar limpiando de todas aquellas cosas que podemos ir adquiriendo conforme estamos en esta tierra. Algunas costumbres que se nos tienen que ir quitando, hermanos, a través de su palabra. Pero quiero recordarle algo. Vivamos siempre con la expectativa de que Dios puede venir hoy, mañana, pasado mañana, dentro de algunos añitos. Pero siempre vivamos guardando nuestra vida en santidad. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible
hasta la venida del Señor Jesucristo nuevamente. Que Dios guarde sus vidas. Dios lo bendiga, hermano. Démosle un fuerte aplauso. Ay, Dios, yo quisiera, pero nos tenemos que ir, hermanos. Amén. Vamos a salir en orden. Por favor, los servidores van a indicarles primero las filas de atrás. Pueden tomar su asiento. Tomen su asiento, hermanos. Primero las filas de atrás, si quieren. Hermanos, que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por haber venido. Amén. Gracias, hermanos, por haber venido. Que Dios les bendiga. Que Dios les guarde. Que Dios les guarde. Y sigamos buscando al Señor. Cada día busquémosle. Busquémosle, porque el Señor está a las puertas y Él viene pronto. Maranata, Cristo viene pronto, hermanos. Cristo viene pronto. Gracias.